Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Que el otro día recibí un mensaje de parte de nuestra hermana Vilma Cuello. Un saludo, ella debe estar también viendo la transmisión. Y me decía, pastor, mientras buscaba en una agenda, encontré algo que me llamó la atención. Y ahí tengo un dato, me dice ella. Y ahí está escrito: hoy predica su primer sermón el pastor Eber Vázquez desde el púlpito de la iglesia de Barandillas. Eso sucedió exactamente el 20 de agosto del 2016. Así que cumplimos 4 años de estar con ustedes. Para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. Gracias por darnos este privilegio y no sabemos cuánto tiempo más estaremos por acá, el Señor lo dirá. Así que fue algo especial recordar que hace 4 años, recuerdo que yo tenía que predicar aquí el 13, creo que fue, de agosto, pero justo ese día venía un poquito enfermo el viernes y fuimos a una clínica y estuve indispuesto ese sábado, no pude estar con ustedes. Nos presentamos hasta el sábado 20 de agosto del 2016. 4 años de estar aquí bregando con ustedes, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Esta vez de una manera diferente, pero gracias al Señor por la tecnología. Nuevamente le damos un saludo a todos los que están viéndonos a través de las diferentes plataformas, tanto en Facebook como YouTube. Recuerde compartir esta transmisión, porque el tema de hoy, mis hermanos, hoy venimos con un tema muy especial, un tema que sin duda tiene que sacudir nuestras vidas. Para prueba, como dice un dicho, para muestra un botón. Quiero que escuche la siguiente declaración que voy a darles en este momento. La encontramos en uno de los libros maravillosos, Eventos de los Últimos Días. En el libro Eventos de los Últimos Días, en su capítulo 12, dice lo siguiente. Yo quiero que usted se siente, que se ponga cómodo, porque hoy Dios tiene palabra de bendición para usted. Y será una palabra que, como dije al principio, debe sacudir nuestras vidas y debe ponernos en alerta, porque lo que estamos viviendo a nuestro alrededor responde a una serie de eventos que están por ocurrir en este mundo, y la iglesia juega un papel importante en ellos. Prepárese para esta declaración que voy a dar. Se encuentra en el capítulo número 12 del libro Eventos de los Últimos Días. Dice así: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como un pecador común. ¿Qué le parece esta cita? Si no le sacudió, espérese, porque lo que viene sí lo va a sacudir. Así que prepárese. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga en esta hora a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento queremos pedir para que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe. No queremos abrir las Escrituras de manera irresponsable. Queremos hacerlo guiados por ti. Permite que en esta hora el Espíritu Santo se transforme, se convierta, como lo ha hecho siempre, en el traductor para que tu mensaje pueda llegar hasta nuestros corazones. No permitas que ninguna de las palabras que hayamos de decir hoy vuelva vacía, sino que nos ayude y nos motive a cambiar de dirección. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy comenzamos una serie de temas que vamos a estudiar durante los próximos días. Serán temas interesantes, temas de mucha bendición. Estaremos hablando acerca de los eventos finales. ¿Qué cosas están ocurriendo y están por ocurrir a nuestro alrededor? Y que deben despertarnos del sueño que actualmente nos encontramos. Y debemos estar alerta. Quiero presentarles a continuación un cronograma de eventos finales para que nos ubiquemos en el mapa profético y que nosotros podamos tener en cuenta en qué momento de la historia nos encontramos. Hermanos, es importante que nosotros conozcamos esto. Es importante conocer acerca de los eventos finales por varias razones. Así que aquí usted tiene el cronograma en pantalla. Estamos hablando de el cronograma de los eventos finales. Si notamos, ahí aparece una flecha donde aparece hoy. Ahí nos ubicamos nosotros. Estamos ubicados entre el día de hoy y un evento llamado el cierre del tiempo de la gracia. Notemos que el cierre del tiempo de la gracia lo define cuando los ángeles que describe el libro de Apocalipsis sueltan los vientos, cuando la destrucción llegará a este mundo. Pero entre el día que estamos viviendo y el cierre del tiempo de la gracia, usted puede apreciar allí el diagrama, tenemos algunos eventos. Entre ellos tenemos la reforma espiritual a la cual hemos sido llamados a que nosotros podamos hacer. Siempre, hermanos, Dios llama a su pueblo a que realice reformas espirituales. Ahora, la reforma siempre ha sido el producto de un reavivamiento espiritual. ¿Cómo se desarrolla un reavivamiento espiritual? Únicamente bajo la recepción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque déjeme decirle algo. Usted puede realizar reformas en su vida, pero muchas de esas reformas no son movidas por el Espíritu Santo, sino más bien por otros elementos que nos impulsan a realizar ciertas acciones en nuestra vida. Por ejemplo, si hemos de hacer cambios significativos en nuestra manera de vestir, por ejemplo, no lo hacemos porque tal vez el Espíritu Santo ha tocado nuestro corazón, porque no le hemos permitido que lo haga, sino que lo hacemos para vernos mejor. Lo hacemos para que los demás me admiren como me visto. Por lo tanto, la reforma siempre es el resultado de un reavivamiento. Otro evento que es importante que nosotros veamos, y vamos a verlo ahí nuevamente en el diagrama, tenemos lo que es el sellamiento. Tenemos también, aparte de este evento del sellamiento, tenemos lo que es la lluvia tardía. También tenemos el fuerte pregón. También tenemos el zarandeo y el tiempo de angustia. Hablando de algunos de los eventos entre lo que estamos viviendo hoy y
el cierre del tiempo de la gracia, que nuevamente recordamos, lo define cuando los ángeles sueltan los vientos y entonces las plagas llegan a esta tierra. Cuando la primera plaga cae, entonces hemos de entender que el tiempo de gracia habrá terminado. Ahora, si nosotros notamos en el diagrama, estos eventos son simultáneos, están ocurriendo en nuestro tiempo. Y hoy queremos hablar de uno de ellos específicamente, porque estaremos hablando de estos eventos en las próximas ediciones, en las próximas transmisiones. Así que usted no se puede perder ninguno de los temas que hemos de estar presentando sábado a sábado desde este lugar. Quiero por favor que me acompañen. Ahora sí, vamos a volver nuevamente a el libro de Jueces en el capítulo 7. Jueces capítulo 7. Y nosotros es importante, mientras usted busca en su lectura bíblica Jueces capítulo 7, es importante, hermanos, que entendamos algo, que en medio de lo que estamos viviendo y de los eventos finales que están ya ocurriendo y otros que se avecinan, es importante que usted tome en cuenta que debemos tener cuidado con lo que es el sensacionalismo. No podemos nosotros ver esto de manera sensacional, alarmante, porque esto nos podría llevar a tomar decisiones equivocadas. Entonces alguien dirá, pastor, ¿cómo nos movemos? Permíteme responderle esta pregunta. Usted y yo debemos movernos de acuerdo a la dirección que Dios nos indique. ¿Y cómo sabemos, pastor, cuál es esa dirección? Es fácil, o por lo menos es fácil responder a esa pregunta. Usted y yo como iglesia nos vamos a mover de acuerdo a las instrucciones que Dios nos dé a través de su palabra. Por lo tanto, es importante que escudriñemos las escrituras constante y permanentemente. ¿Por qué? Porque aparte del sensacionalismo, también debemos tener mucho cuidado con lo que es el engaño. Porque hombres se levantarán en medio de esta situación tratando de alarmar al mundo, tratando de alarmar a la iglesia, creyendo que hay eventos que ya estamos pasando cuando tenemos que pasar otros eventos previos. Por eso es importante que usted mantenga en mente el diagrama que les presentamos y hemos de estarlo presentando durante próximas transmisiones. Ahora, vamos a hablar hoy de un evento que por eso enmarcamos el título del sermón de hoy, ¿y tú regresarás? Sabe que el tema ha sido inspirado porque hace unos días tuvimos una reunión con algunos líderes de la iglesia y surgió una pregunta. Y la pregunta que surgió en ese momento fue la siguiente. A mí me llamó la atención esa pregunta, porque en realidad no la había planteado todavía. ¿Sabe cuál fue la pregunta? La pregunta fue, después de lo que estamos viviendo, después de ver las iglesias vacías, después de tener que hacer transmisiones a través del internet, si hemos de volver nuevamente a la iglesia, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos van a regresar? ¿Cuántos realmente van a volver? ¿Por qué la pregunta? Porque muchos, apreciados hermanos, posiblemente no regresarán. Por diferentes razones, por diferentes motivos. Pero mi deseo y mi oración a través del tema de esta mañana es que respondas a la pregunta: ¿y tú regresarás? Y si regresas, ¿cómo regresarás? ¿Cuál será tu actitud? Mis hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos de la humanidad. Tiempos que la Biblia ha predicho.
tiempos en los cuales no debería tomarnos por sorpresa a los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque tenemos suficiente luz para darnos cuenta por dónde y cómo debemos andar. El libro de Jueces, capítulo 7, nos presenta a nosotros una historia que llama la atención y quiero utilizarla como referencia para colocar una plataforma para el tema de esta mañana. Jueces capítulo 7. Jerobal, que es otro nombre de Gedeón, y todos los que están con él, se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Jarod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle más allá del collado de Moré. Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Y note lo que dice: regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron únicamente 10,000. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados. Prueba, ahora llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga que éste no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas y Jehová le dijo: a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lame el perro, lo pondrás aparte, y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Mis hermanos, qué interesante esta historia. 32,000 hombres formaban parte del pueblo de Dios. Y Dios le dice a Gedeón: necesitamos depurar ese número. Mira a ver cuántos de los que están allí tienen miedo. Y si alguno tiene miedo, entonces que vuelva a su casa. Habían 22,000 miedosos que volvieron a su casa y solamente quedaron 10,000. Y Dios le dice: Gedeón, todavía es demasiada gente. Lo único que necesitas para destruir a los madianitas es un número más reducido. Así que les probó. Y dice que 300 de estos hombres tomaron el agua con la mano y la llevaron a su boca y lamieron como los perros. Los demás inclinaron su cabeza, zambulleron quizás su cara en el agua para saciarse, pero solamente aquellos 300 calificaron. ¿Cuál fue la característica que estos hombres tenían? Bueno, recuerden que el pueblo de Israel estaba en una batalla, estaban en guerra. Y 300 hombres no se confiaron, sino que estos hombres tomaron el agua con la mano. Y mientras tomaban, tenían una visión de todo el panorama y ningún enemigo los tomaría por sorpresa. Estos eran hombres precavidos. Mis hermanos, en nuestro tiempo, hago referencia nuevamente a la cita que leí al principio. Haré una declaración solemne a la iglesia. Ni uno, oiga bien esto,
Ni uno de cada 20 de aquellos que están inscritos su nombre en el libro de la vida están preparados para terminar su historia en esta tierra. No están preparados espiritualmente para hacerle frente a lo que le viene a la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, ese número tiene que reducirse. La misma experiencia que vimos con el pueblo que Gedeón tenía en aquel entonces, estos soldados, es la misma que ocurrirá en el tiempo del fin. Porque, hermanos, un primer principio que debemos resaltar en esta hora es que Dios ve calidad y no cantidad. Dios no se deja impresionar de la multitud, sino de aquel que en medio de la multitud tiene fe para tocar su manto. Dios no se impresiona de la multitud, sino de aquel niño que está dispuesto a dar lo que tiene para su obra. Dios no se impresiona de la multitud, sino de aquel hombre que grita: Señor, sálvame. Porque Dios lo que busca es calidad en su iglesia. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 27, dice que Dios necesita una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Y para eso la iglesia tiene que ser purificada. Y por eso es que estamos hablando de uno de los eventos del tiempo del fin. Y no es un evento futuro. No es un evento que está por ocurrir, es un evento que está ocurriendo en estos momentos. ¿A qué nos referimos? Estamos hablando del zarandeo. Mis hermanos, la iglesia está siendo zarandeada. La figura del zarandeo es una figura que se utiliza en la agricultura. Cuando el agricultor recoge el trigo, luego de cortar su semilla, lo coloca en una criba y comienza a mover y a mover y a mover para que únicamente quede el grano puro. Pero todas las impurezas tienen que ir saliendo. Y la iglesia, hermanos, está siendo zarandeada. Déjame hacerte nuevamente la pregunta. ¿Y tú vas a volver? ¿Volverás después del zarandeo que está ocurriendo en este momento? ¿Volverás con la misma disposición o seguirás siendo siempre parte de la multitud, sin tener un compromiso más con el Señor, sin ir un poco más allá de lo que estás dando? Mis hermanos, aquellos hombres de Gedeón fueron probados. Aquellos hombres de Gedeón recibieron un filtro para ver realmente quiénes estaban delante o de parte de Dios. Patriarcas y Profetas, en la página 53, dice lo siguiente: descalificó el miedo, descalificó a 20,000 hombres. Esa fue la primera prueba que Dios puso a ese pueblo. ¿Cuántos tienen miedo? Y yo no estoy hablando del miedo a contagiarse a algo. Te quiero hablar de otra cosa totalmente diferente. Olvídate de lo que está ocurriendo. Olvídate del temor a contagiarse a algo. Estoy hablando de aquellos que tienen miedo a levantar el estandarte de la verdad y decir: yo soy un miembro de la iglesia, yo soy un hijo de Dios y tengo que defender una verdad. Y no solamente tengo que defenderla, tengo que vivirla, tengo que palparla. Tengo que hacer de esos principios una realidad en mi vida. Los que no estaban dispuestos a enfrentar peligros y penurias,
o cuyos intereses mundanos desviaban su corazón de la obra de Dios, no fortalecerían en modo alguno a los ejércitos de Israel. Así que el primer filtro para depurar la iglesia fue aquellos que tenían miedo de pararse en la brecha y hablar con la verdad a este mundo que perece sin Cristo. Y yo por eso le dije, siéntese, póngase cómodo, porque lo que viene tiene que sacudir sus vidas. ¿Tienes miedo de compartir con otros de Jesús? ¿Tienes miedo de hablarles a otros de Cristo? ¿Tienes miedo de testificar con tu vida? Ten cuidado. Como dije al principio, cuando hablamos de la obra misionera virtual, no solamente es hablar bonito, no solamente es hablar del método de Cristo para ganar almas, no solamente es presentar conceptos hilvanados con palabras elocuentes. Tu vida debe ser un verdadero testimonio para aquellos que no conocen de Cristo. Es posible que el temor que tengas de hablar de Cristo es porque tu vida no está respaldando lo que dices que eres. ¿Sabes que un día hablé con unos vecinos de un hermano de la iglesia? Y sabes que solo por curiosidad, por preguntarle, yo le dije, ¿usted conoce a las personas de tal casa? Sí, veo que salen de vez en cuando y creo que van a la iglesia. Ah, ¿en serio? ¿Son cristianos? Sí, yo creo que son cristianos. Bueno, la verdad no sé porque nunca han hablado conmigo. ¿Nunca le han hecho una invitación? No, nunca me han dicho, mire, le invito a la iglesia, nunca. Y tienen años de vivir aquí. Donde quiera que te encuentres en este momento, mi querido hermano, donde quiera que vivas, donde quiera que estés, en cualquier colonia, en cualquier barrio, en cualquier lugar, Dios te ha colocado en ese lugar con un propósito. ¿Lo estás cumpliendo o no? Todos aquellos que no están dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu de Dios, todos aquellos que no están dispuestos a llevar adelante la causa del Señor, la presencia de ellos no podía ser causa de debilidad para el pueblo. Mis hermanos, la segunda prueba que pusieron a estos hombres fue la debilidad de carácter. La debilidad de carácter descalificó a 9,700 hombres. El carácter se prueba muy a menudo por los medios más sencillos. Ni siquiera son los grandes detalles los que van a producir en nosotros el ser probados en nuestro carácter, sino en pequeños detalles. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los pequeñitos detalles de la vida, porque estos causan grandes diferencias. Aquellas cosas que te parecen insignificantes te pueden estar robando la salvación y te están descalificando para ser parte del pueblo de Dios. Los que en un momento de peligro se empeñaban en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. El Señor no tiene lugar en su obra para los indolentes.
Escogió a hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hiciera demorar en cumplir el deber por el cual Dios les había llamado. Mis hermanos, los 300 de Gedeón eran un grupo especial. Eran con características particulares. Hay 3 elementos que estos hombres portaban al momento de la batalla. Y son elementos que tú y yo debemos portar, porque el zarandeo que está viviendo la iglesia, mis hermanos, es algo serio. Así que no le extrañe a usted que miles de personas abandonen las filas de la iglesia, porque eso está predicho. El trigo y la cizaña deben ser separados. Y la iglesia está siendo sacudida de tal manera que nuestra fe está siendo probada. Hay miembros de iglesia que hoy en día su fe está sucumbiendo ante la necesidad. Pastor, tengo que ir a trabajar el día sábado. La necesidad, pastor. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en el Señor? Esa es parte también del zarandeo que la iglesia debe vivir. Actualmente, con esto de circular en nuestro país, ya hay un grupo que está destinado para salir el día que debemos adorar al Señor. ¿Cuál será tu respuesta? Es que, pastor, si no salgo no voy a comer. Es que, pastor, si no voy a comprar no voy a hacer esto. Es que, pastor, Dios me va a entender. Mis hermanos, debemos mantenernos firmes. Y usted dirá, pastor, ¿cómo hago? Ore. Pídale a Dios sabiduría. Doble sus rodillas. Dígale, Señor, estoy pasando por una prueba. Dime qué hago. Por favor, juntamente con la prueba, Dios te dará la salida. Voy a mencionar nuevamente esta frase. No hay lugar para los indolentes en la obra de Dios. Agárrese bien, mi hermano. Agárrese bien. Lo repito una vez más, agárrese bien, porque lo que se viene para la iglesia, lo que se viene para el pueblo de Dios, no es nada fácil. Y lo que estamos viviendo en este momento son pequeñeces. Y si en lo poco no somos fieles, mucho menos lo seremos en lo mucho. El zarandeo es algo que está ocurriendo en la actualidad. No debemos remontarnos a un futuro. Es algo que está ocurriendo en este preciso momento. Dios está zarandeando a su pueblo. Tendrá una iglesia pura y santa. No podemos leer el corazón de los hombres, pero el Señor ha provisto los medios para mantener una iglesia pura. A usted y a mí no nos compete decir quién va a salir o quién no va a salir de la iglesia. Aquí, mis hermanos, déjeme decirle algo. Aquí sí que cabe el dicho que dice, sálvese quien pueda. ¿Cuál es la única garantía de la salvación? El que usted se agarre fuerte de la mano de Dios y no se suelte. Aunque las sacudidas sean fuertes, no se suelte. Aunque los problemas agobien su vida, no se suelte.
Aunque parezca que el panorama está oscuro y la luz parece no brillar, no se suelte. Mantenga su mano muy en alto, tomando la mano de Dios, porque es la única garantía que le dará a usted para mantenerse firme en el tiempo del fin. En una visión de Primeros Escritos, página 270, y también en Joya de los Testimonios, tomo 1, dice la sierva del Señor: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El mensaje del testigo fiel y verdadero es el que registra el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 14 al 21. Cuando el ángel le dice a la iglesia de la Odisea: tú eres tibio, estoy por vomitarte. Ojalá fueses frío, porque cuando eres frío reconoces que necesitas de Dios. Pero cuando eres tibio piensas que estás bien, pero realmente no lo estás. Ojalá y fueses caliente, dice el Señor. Muchos no recibirán ese mensaje, porque, hermanos, el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje fuerte. Es un mensaje que no tiene medias tintas. Es un mensaje que no tiene tonos grises, o es negro o es blanco. O usted es cristiano o no es cristiano. O usted está dentro o usted está afuera. Y es un mensaje duro, pero es un mensaje necesario para nuestro tiempo, porque este mensaje debe despertar la conciencia de la iglesia en que estamos viviendo en los tiempos finales. Y estamos hablando del zarandeo. Usted que me está viendo posiblemente está siendo zarandeado. Agárrese bien. La palabra del Señor dice que hubo una batalla en el cielo, según Apocalipsis capítulo 12. Pero ahora esa batalla se transmite hacia la tierra. Y ahora usted y yo vivimos en una guerra espiritual, en una guerra donde debemos estar pendientes. ¿Qué cosas o qué elementos zarandean a la iglesia? El primero es el testigo fiel y verdadero. Y es posible que muchos de ustedes, al escuchar el mensaje que yo estoy dando en este momento, se sientan confrontados. Yo me he sentido confrontado y he replanteado mi fe. Y he replanteado mi creencia. ¿Realmente estoy preparado para la crisis final? ¿Estaré listo para enfrentar lo que viene a la iglesia? ¿Qué necesito? No crean ustedes que yo estoy hablando en este momento únicamente hacia ustedes. Estoy hablando hacia mí. Porque aún muchos líderes espirituales saldremos de la iglesia en el tiempo del fin. Y yo quiero estar tomado de la mano de Dios. Yo quiero permanecer firme en los caminos de Dios. Así que debo tener cuidado en recibir primero la reprensión que la palabra de Dios me dice. Y me dice: Ever, estás tibio. Necesitas mejorar. Iglesia, estamos tibios. Necesitamos consagrarnos más a Dios. Y muchos rechazarán quizá este mensaje, pero voy a decir lo que ya he dicho en ocasiones anteriores.
Prefiero que en este momento usted me vea mal, sienta algo contra mí por lo que estoy diciendo en este momento o lo que Dios está diciendo a través de su servidor. Prefiero que usted me vea mal, que usted se enoje conmigo si quiere, pero que nos veamos en el reino de los cielos y nos abracemos, a que venir a decirle cosas bonitas y que usted se sienta bien y que ambos nos perdamos. Así que recibamos la reprensión de Dios, porque viene directamente del corazón de Él para nuestro corazón. Tengamos cuidado, mis hermanos, con las doctrinas erróneas. Recientemente, un ministro de nuestra iglesia ha sido separado por doctrinas erróneas. Y no le estoy hablando de años, le estoy hablando en esta semana. Porque concibe una idea diferente y defiende una posición que quizá no tiene ningún fundamento bíblico. Doctrinas erróneas. Debemos tener cuidado también, mis hermanos, con el espiritismo. Darle lugar al diablo a través de cosas que no debemos hacer. Le damos lugar al espiritismo. Hay todavía cristianos que visitan brujos. Hay todavía cristianos que creen en que un brujo le puede resolver su problema. Hay cristianos que todavía creen en la suerte. Hay cristianos que todavía creen en poner ciertas cosas en su casa para mantener la buena suerte y llamar la prosperidad. Ten cuidado. Le abrimos la puerta al espiritismo a través de lo que escuchamos. Le abrimos la puerta al espiritismo a través de lo que oímos. Tengamos mucho cuidado. Finalmente, habrá algo que va a sacudir al mundo. Y es una ley que se va a anteponer a una verdad que la Biblia mantiene desde principio hasta el final. Estoy hablando del día de reposo. Te estoy hablando de una ley dominical que pronto será promulgada. ¿Cuándo? No me lo preguntes porque no lo sé. Pero a cómo van las cosas, el tiempo se está agotando. Iglesia, agárrate bien. Y te hago nuevamente la pregunta: ¿y tú volverás? ¿Volverás a la iglesia después de esto? Porque en este momento, lo único que puede mantenerte ligado a la iglesia es tu relación con Dios. Y si has descuidado tu relación, estás en peligro que en el zarandeo puedas salir del pueblo de Dios. No descuides tu relación. No dejes de orar. No dejes de leer la Biblia. No dejes de reunirte siempre que tengas el espacio de hacerlo, aunque sea de esta manera. Pero no te separes. Mis hermanos, hace muchos años, un soldado fue a la guerra. Y este hombre se fue prometiéndole a su hijo que él volvería. Pero sabes que cuando se despidió de su hijo, le dijo: yo volveré. Espérame porque yo volveré. Un día, su esposa
Missy Johnson estaba sentada junto a la ventana y su hijo de 4 años estaba jugando. Ella se sentaba a la ventana siempre con la esperanza que su esposo regresaría nuevamente de la guerra. Pero ese día, el sargento Johnson, un paracaidista que había sido condecorado, era el hombre que esperaba a su familia en casa. Pero sabes que en ese momento, mientras ella estaba leyendo un libro en la ventana, un carro negro se paró frente a su casa. Se bajaron 3 hombres vestidos de verde olivo, y en medio de ellos venía uno con un pabellón de los Estados Unidos en su mano. Cuando esta mujer miró aquel cuadro, botó el pabellón, abrazó a su hijo, porque ella sabía a qué venían aquellos hombres. Es el protocolo que Estados Unidos utiliza para notificarle a la familia que han perdido un ser amado y que el país ha perdido un soldado porque ha caído en la guerra. Aquella mujer no quería ni siquiera abrir la puerta, pero finalmente lo hizo. Y cuando recibió el pabellón en su mano, le dijo: su esposo ha caído en el cumplimiento del deber. No pudo más aquella mujer que echarse a llorar en el suelo. Su hijo de 4 años colocó su mano sobre su hombro, la abrazó y le dijo: mamá, todo estará bien. Pero hubo un soldado que no regresó. Tú que me estás viendo en esta hora, que eres parte del escuadrón de Dios, que eres un hombre que Dios ha llamado para pelear la batalla, que eres una mujer que Dios ha llamado para que tomes las armas, que tomes tu Biblia y pelees contra el enemigo. Déjame preguntarte, ¿volverás de la guerra? ¿Volverás a casa? Es posible que muchos mueran en la batalla que se está librando en este momento allá afuera. Hay soldados que se han caído. Hay soldados que están heridos. Dios necesita hombres como Desmond II que vayan y los levanten, que vayan y los tomen de los brazos y les diga: hermano, hermana, aquí estamos para levantarlo. Pero no podemos permitir que un soldado que está herido muera desangrado porque nadie está preocupado por él. Tú eres el llamado a levantar al soldado que ha caído. Yo soy el llamado a levantar al soldado que ha caído. Todos somos llamados a levantar a los que han caído. Y ojalá que el día que volvamos a la iglesia, volvamos todos, juntos, unidos, como un solo pueblo. ¿Volverás? Yo espero que sí. Pero mientras el zarandeo ocurre, agárrate bien de la mano de Dios. Quisiera orar por ti en esta hora, porque quizá tu fe está faltando. Y ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y hagas un compromiso con el Señor. Y le digas: Señor, yo me voy a mantener de pie. No voy a caer. Y si caigo, me voy a levantar. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro,
Somos conscientes que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, es un tiempo angustioso, es un tiempo que nos prepara para lo que ha de venir para el pueblo de Dios. Ayúdanos a prepararnos hoy, no mañana, hoy. Y que cuando las pruebas vengan a nuestra vida, que cuando las dificultades quieran azotarnos, nos podamos mantener firmes, tomados de tu mano para permanecer de pie ante el enemigo, y que al final seamos contados entre los valientes que sí volvieron nuevamente al redil. Ayúdanos, danos amor por aquel que ha caído. Danos amor por aquel que no te conoce. Y gracias porque hoy has hablado a nuestros corazones de manera directa e individual. Bendice a los que están tomando decisiones en este momento. Bendice tu iglesia en este país y en lo largo y ancho de este mundo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.